Jueves 9 de agosto del año 2018. Hola a todos amigos, buenas noches. Les saluda su amigo Luis Ojeda y les doy la bienvenida al canal de los churros. Bueno amigos, este video lo he titulado Próximos campeones del mundo eh, y Mundial de Rusia 2018, conclusión. Bueno amigos, el video lo he dividido en 7 partes. Voy a tratar de ser lo más breve para no extenderme demasiado en este video. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte de este video. Mundial de Rusia 2018. Bueno, primero vamos a analizar los pronósticos que hice en un video anterior, donde yo pronosticaba, bueno, pues que Argentina iba a quedar campeón del mundo, venciendo a Francia en la final con un marcador de 3-1. Bueno, estoy al pendiente de este video porque es la primera vez que grabo un video en esta modalidad, en donde no tengo la cámara grabando, y solamente se muestra la imagen del escritorio. Así que bueno, pues como ustedes pueden ver, este sistema de Windows que tengo pues es una versión antigua, es el XP, pero bueno, esta es harina de otro costal. Vamos directo al video. Y bueno, pues primero vamos a ver cómo nos fue con los pronósticos. Obviamente pues nos fue bastante mal. Bueno, no tanto. Miren, para empezar, eh, pues yo pronosticaba que iban a estar en la final Francia y Argentina, lo cual no fue así. Eh, Solamente Francia llegó a la final. Argentina pues lamentablemente no tuvo una buena participación en la fase de grupos porque fue eliminado, fue derrotado por Croacia y bueno, 3-0. Y pues lamentablemente Argentina calificó en segundo lugar de su grupo. Y pues calificando en segundo lugar, pues no había posibilidades de que Francia y Argentina se vieran en la final. Así que estos dos equipos se toparon en octavos de final. Y pues eh, Francia terminó derrotando a Argentina. Así que pues lo único que acerté en este caso pues fue que Francia llegó a la final. Y pues que quedó en primer lugar del grupo de Argentina. Déjenme ver tantito, creo que es el grupo G, si no me equivoco. Permítame tantito, por favor. Aquí lo tengo. Eh, bueno, quizás en lo único que acerté pues es que en que llegó a la final el que quedó en primer lugar del grupo D, el grupo donde estaba Argentina y donde estaban Argentina y Croacia. Pero bueno, este pronóstico no acierta porque pues yo auguraba que quien iba a calificar eh, en primer lugar del grupo D pues iba a ser Argentina, pero como ya se los dije, calificó Argentina en segundo lugar y pues ya no pudieron enfrentarse en la final Francia y Argentina. Pero pues quien estuvo en la final fue Croacia, del mismo grupo de Argentina, calificando en primer lugar. Luego el marcador iba a ser 3-1. Eh, bueno, hubo un gol de penal. Yo había pronosticado que iba a haber un gol de penal, pero pues ese gol de penal lo iba a anotar Messi.
y en la final pues sí hubo un gol de penal, pero pues a favor de Francia. Y fue polémico ese penal que marcaron de a favor de Francia y en contra de Croacia, obviamente. Así que amigos, pues eh, esos fueron los pocos aciertos y los varios errores que cometí en este pronóstico, en donde pues nada más Francia llegó a la final. En lo que respecta al marcador, pues ya saben que en la final quedó Francia 4, Croacia 2. Yo había pronosticado un marcador de 3-1, obviamente favoreciendo a Argentina, pero pues ya sabemos lo que pasó. Argentina no llegó a la final y hubo un momento en el partido de la final de Francia contra Croacia en donde el marcador iba 3-1 y pues parecía como que el marcador se iba a quedar así 3-1, pero como Francia no dejaba de atacar, viendo la final, cuando yo estaba viendo la final en vivo, yo decía, no, es que Francia sigue atacando y este marcador pues no se va a quedar así. En cualquier momento cualquiera de estos dos equipos va a anotar. Y efectivamente, Argentina anotó el cuarto gol y hubo un segundo gol a favor de Croacia con un error desgarrafal que cometió el portero de Francia. Y bueno, pues ya el marcador no se quedó 3-1, sino que quedó 4-2. Así que pues fue muy poco lo que acerté en este pronóstico y pues aquí estoy, ¿verdad? Para reconocer en este video pues que el pronóstico no fue, eh, no se cumplió. Solamente se cumplió una pequeña parte, pero pues no se cumplió todo y pues se supone que se tenía que cumplir todo el pronóstico. Pero bueno, Francia finalmente quedó campeón y pues yo de mi parte pues felicito a la selección de Francia y pues a los franceses pues que obviamente están felices, ¿verdad? Porque su selección pues ganó la final, ganó el Mundial de Rusia 2018. Y bueno, yo sé que este video pues ya debía haberlo hecho antes. Ya casi se cumple un mes de que Francia quedó campeón. Y bueno, pues no pude grabar este video antes porque tuve algunos algunos compromisos. Luego pues me enfermé y bueno, ya no pude grabar este video antes, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Continuamos con los aciertos y errores en los pronósticos. Eh, en el video anterior yo había hecho mis pronósticos para el partido del tercer lugar y el partido de la final. Por ejemplo, yo había pronosticado que Bélgica le iba a ganar a Inglaterra y efectivamente se cumplió el pronóstico. Eh, pero por ejemplo en la final, ya que supimos que Francia y Croacia se iban a enfrentar en la final, pues yo pronosticaba que Croacia iba a quedar campeón. Yo hablé con la culata al respecto y pues la culata me decía que pues ella pronosticaba que iba a ganar Francia y la culata me decía pues es que la mayoría de las personas eh, pronosticaron que iba a ganar Francia esta final. eh, Aún así pues yo dije pues vale, yo apuesto a que Croacia gana la final porque pues yo veía a Croacia pues como un equipo eh, que estaba más preparado que Francia para ganar la final,
pero pues sí se vio una amplia diferencia de Francia en la final. Claro, hay un poco de polémica porque hay quienes dicen que el árbitro ayudó para que Francia quedara campeón, pero bueno, eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Eh, Otra cosa que quería ver sobre los pronósticos, pues lo que ya les había comentado, ¿verdad? Que Francia iba a estar en la final, pues fue de las pues fue lo único que acerté prácticamente, que Francia iba a estar en la final. Eh, y en el marcador, como ya les había comentado, eh, yo había pronosticado un marcador de 4, digo de 3-1, cuando el marcador quedó 4-2. Bueno, eh, aquí termina la primera parte de este video. Vamos a checar el tiempo. Llevamos 11 minutos de grabación. Ok, continúo con la segunda parte de este video. Eh, la pregunta es, ¿por qué ganó Francia? Bueno, mmm, aquí vamos a tocar algunos puntos. Pues uno de los puntos que marqué fue que la FIFA quería a un campeón europeo. Bueno, mmm, como ya les había dicho, yo auguraba que Argentina iba a quedar campeón del mundo. Y no fue así. No fue así por dos razones, miren. La primera porque pues Argentina en la primera fase de grupos mostró ciertas deficiencias. Eh, por un momento parecía que iba a quedar fuera del Mundial Argentina, que iba a quedar en la fase de grupos y que no iba a calificar a, a octavos de final. Pero afortunadamente Argentina se puso las pilas y logró calificar para enfrentarse contra Francia. Eh, pero pues ya no alcanzó para más. Ya cuando se enfrentó a Francia, eh, pues sí mostró ciertas debilidades al principio del partido. Empezó perdiendo 1-0 y cuando yo vi ese partido dije, chispas, eh, nada más falta que vayan a eliminar a Argentina. Pero yo vi algo importante en ese partido. Eh, Incluso he visto videos de otras personas comentando ese partido de Francia contra Argentina en el Mundial de Rusia 2018, octavos de final. Y bueno, pues hay gente que dice, ¿no? Que ese mundial, que estaba comprado y bla, bla, bla. También se ha hablado sobre que Argentina, eh, bueno, específicamente Leo Messi, se había vendido a la masonería, al Illuminati. Incluso hay unas fotos polémicas de Messi cargando en sus brazos a un macho cabrío, quizás haciendo alusión al culto al ángel caído, a Lucifer. Eh, Todo esto para qué? Pues con la finalidad de que Argentina fuese favorecido por la FIFA, por la masonería, porque pues se ha hablado que el fútbol fue creado, bueno, en Inglaterra fue creado por masones. Yo sé que mucha gente le molesta escuchar este tipo de temas relacionados a las teorías de la conspiración y bla bla bla. Mucha gente pues dice, no, pues yo no creo en esas tonterías eh, de cosas que tienen que ver con la conspiración, con conspiraciones. Pero bueno, pues yo solamente les estoy compartiendo lo que yo he encontrado en YouTube, en internet, y pues que cada quien haga sus propias conclusiones.
al menos a mí en lo personal me queda bastante claro que Messi eh, se vendió a la masonería. eh, y pues todo parecía indicar que Argentina iba a ganar el mundial, pero antes de que iniciara el primer partido para Argentina, se le veía a Messi con una mirada con una mirada perdida, como desconcertado, como si su mente estuviera divagando en otra parte. Se le veía ese rostro de preocupación, de angustia. Eh, yo vi por ahí un video en YouTube donde hablaban de que Argentina finalmente eh, la masonería le mostró la espalda, eh, lo hizo a un lado, le traicionó, porque había un partido que la selección de Argentina tenía que jugar contra la selección de Israel, pero parece ser que hubo unos atentados, algunos conflictos con Palestina. Parece que los palestinos no querían que Argentina jugara contra Brasil porque parece ser que recibieron amenazas, eh, y por esa razón parece ser que Argentina no quiso jugar ese partido contra Israel. Y bueno, ya muchos que estamos empapados con estos temas de las conspiraciones, eh, sabemos que el lobby judío sionista, el sionista está, eh, ¿cómo les diré? Está involucrado, tiene vínculos con la masonería, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y pues podría ser esa una de las razones del por qué la participación de Argentina fue pues polémica, desastrosa. Eh, pero hay una cosa que quiero mencionarles, miren, al menos para mí en lo personal, ese partido que tuvo Argentina contra Francia eh, también fue polémico porque marcaron, marcaron un penal que muchos dicen que sí era penal, otros dicen que no era penal. Eh, fue polémico ese partido porque pues hay personas que dicen que el árbitro favoreció a Francia para que derrotara a Argentina. Otro, otro punto como dato curioso que les quiero compartir es que Argentina fue el único equipo eh, que le dio la vuelta al marcador a Francia en este Mundial de Rusia 2018, en todos los partidos que tuvo, en los 7 partidos que tuvo Francia. Están los 3 partidos de clasificación, la fase de grupos, uno de octavos, el de cuartos, el de semifinal y el de la final. Suman 7 partidos para Francia y bueno, para Croacia. Y, y como les decía, de todos los 7 partidos que jugó Francia, Argentina fue el único equipo que le dio la vuelta al marcador a Francia. Fue el único equipo que lo dejó abajo en el marcador, que le iba ganando a Francia, porque aquí repasando este partido de Francia contra Argentina, pues el primer gol lo anotó Francia, ya después Argentina le empató, luego metió el segundo gol Argentina, el marcador iba 2-1 a favor Argentina y de verdad yo pensé que Argentina iba a ganar ese partido, de verdad. Yo tenía la esperanza de que Argentina le ganara a Francia y avanzara a cuartos de final, pero pues aún así la iba a tener difícil. Eh, déjenme ver, creo que Francia después se enfrentó en cuartos de final. En cuartos de final se enfrentó a
Se enfrentó creo que a Uruguay, si no me equivoco. Dejen traigo el calendario, permítame tantito por favor, aquí está cerca. Disculpen la tardanza, ya estoy aquí de vuelta. Voy a checar el Atube Catcher. A ver, llevamos 20 minutos de grabación, ok. Miren, aquí tengo el calendario. Francia en cuartos de final se enfrentó a... Se enfrentó a Uruguay. Bueno, menciono esto porque aunque Argentina le hubiese ganado a Francia, eh, que por cierto ese marcador de Argentina contra Francia quedó 4-3, y Argentina al final en los últimos partidos estuvo atacando, estuvo cerca de empatar a Francia e irse a tiempos extras, pero lamentablemente Argentina quiso hacer ya las cosas al último, cuando tuvo que haberlo hecho antes. También aquí hay que reconocer que pues no todo tiene que ver con teorías de las conspiraciones, con, con la mano negra de la FIFA, de la masonería. Eh, También pues hay que reconocer, ¿verdad?, que Argentina, por otra parte, pues eh, le faltó un nivel futbolístico eh, para ser contundente y poder vencer a Francia. Y lamentablemente pues no le alcanzó para más. Y bueno, ahorita más adelante quiero hablar de un poquito de Argentina, pero analizando aquí el calendario, aunque Argentina hubiese vencido a Francia, pues Argentina creo que después se iba a tener que enfrentar contra Uruguay, y pues Uruguay mostraba un poquito de más nivel que Argentina. Entonces no sé, bueno, Argentina y Uruguay se han enfrentado muchas veces. eh, Puede que Argentina, conociendo el fútbol de Uruguay, le hubiese podido vencer, pero también la tenía muy difícil Argentina para vencer a Uruguay. Eh, Luego Argentina hubiese tenido que haberse enfrentado contra Bélgica en semifinales, y finalmente contra Croacia en la final, eh, cuando Croacia le ganó 3-0 a Argentina. Entonces pues sí hubiese tenido que haber hecho algo pues colosal futbolísticamente hablando para ganar el mundial, pero pues a final de cuentas el hubiera no existe. Y pues eh, a final de cuentas quedó campeón Francia. Y con respecto a Argentina, pues eh, muchos habían pronosticado aquí en YouTube que Argentina iba a quedar campeón, que ahora sí le iba a tocar quedar campeón a Argentina, pero pues yo fui uno de ellos, ¿verdad? Que pronosticaba que Argentina iba a quedar campeón, pero Argentina, bueno, los que pronosticábamos eso no contábamos con que se jugaba un mundial en Rusia, en la parte en la parte continental europea del territorio ruso, eh, un mundial que se jugó pues en Europa. Y pues los europeos pues siempre han tenido una eh, ¿cómo les diré? Pues un favoritismo, ¿no?, por parte de la FIFA. Y sin menospreciar obviamente el nivel futbolístico del fútbol europeo, de las selecciones
eh, de fútbol de Europa. Así que, bueno, pues eh, los equipos del continente americano, pues definitivamente, pues le iban a tener difícil, ¿verdad? Solamente Brasil ha sido la única selección que ha podido ganar un mundial en el continente europeo, mientras que Alemania ha sido la única selección que ha ganado en el continente americano. Y pues no contábamos con eso, ¿verdad? De que la FIFA iba a favorecer, bueno, que iba a meter su cuchara para que ningún equipo americano ganara el Mundial de Rusia en el continente europeo. Así que pues yo no tomé en cuenta pues ese punto, ese pues esa tendencia, ¿verdad? Que siempre se marca en los mundiales, cuando a Europa, a algún país europeo le toca ser sede de un mundial de fútbol, soccer. Así que bueno, pues ese es uno de los puntos, ¿verdad? Que favoreció a Francia para que fuese campeón. Eh, otra cosa, otro punto que quería mencionar acerca de Francia, miren, eh, antes de que comenzara el mundial, cuando ya tenía el calendario de, de los partidos que iba a haber en el mundial de Rusia, pues yo hacía, ¿cómo les diré? Yo hacía yo trataba de ver, ¿no? Quiénes iban a avanzar a octavos, quiénes iban a avanzar a cuartos de final, a semifinal, partido del tercer lugar y finalmente eh, la gran final. Eh, por ejemplo, bueno, yo había hecho un pronóstico de que Bélgica iba a quedar, eh, que iba a pelear el partido por el tercer lugar, porque pues yo auguraba que Bélgica y Croacia iban a ser uno de los, bueno, e igualmente Suecia iban a ser uno de los caballos negros de este mundial, y efectivamente así fue. Fue de las pocas cosas que en los que acerté en mis pronósticos, pero Francia pues yo auguraba, ¿no? De que la final iba a ser entre un equipo americano contra un equipo europeo. Eh, yo auguraba que Francia iba a llegar a la final. Hubo personas que me dijeron que no, que la selección de Francia, que era una selección de jóvenes, que no iban a poder, que no iban a poder llegar a la final, porque es una selección joven que apenas comenzaba ese ciclo de selección nacional, ¿sí? Un ciclo que iba a terminar, que iba a durar por lo menos hasta el siguiente mundial, para que Francia pudiese obtener un mejor resultado en los próximos mundiales. Es decir, que a la selección de Francia le iba a faltar que sus jugadores maduraran para que, por ejemplo, en el mundial del 2022 y del 2026 estuviesen en su máximo esplendor y pudiesen ganar un mundial, o por lo menos llegar a la final o a semifinales. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que esta generación tan joven, esta generación francesa, pues no solamente iba a llegar a la final, sino que iba a ganar el mundial. Yo aún así pronostiqué, es que no sé, yo veía como con mucha fuerza la selección francesa, aunque no imaginé que iba a ganar el mundial, sinceramente, porque pues yo también pensaba, ¿no? Que era una selección muy joven para ganar el mundial. Pero ¿qué pasó? Pues que Francia dio la sorpresa. Incluso yo decía, no, es que Francia está jugando en Rusia, y por el contexto histórico que hay entre Rusia y Francia,
Eh, por, por lo que les había mencionado en anteriores videos, ¿verdad? De que históricamente, bueno, en la época de Napoleón Bonaparte, pues Napoleón intentó invadir Rusia, quiso conquistar Rusia, pero su campaña fue un fracaso rotundo y bueno, pues hubo cierta enemistad, ¿verdad? Al igual que Alemania cuando también trató de conquistar Rusia. Y bueno, pues lo que pasó con Alemania, pues fue que en este mundial tuvo una participación desastrosa. Eh, pero también aquí hay que mencionar que hubo jugadores importantes en la selección alemana que no jugaron en el mundial, que en teoría se supone que tenían que haber jugado en el mundial de Rusia 2018, pero para mí que la FIFA también metió su cuchara para que Alemania no tuviera fricciones con la afición rusa y finalmente mmm, pues Alemania en un acuerdo con la FIFA fuese eliminado del mundial, porque de verdad, o sea, esos jugadores importantes que tenían que jugar por parte de la selección alemana, que tenían que jugar el mundial de Rusia 2018, no jugaron. Y no porque fuesen jugadores veteranos que ya no podían ser no solamente seleccionados sino ser titulares. Eh, Esos jugadores todavía podían jugar siendo titulares en el Mundial de Rusia 2018 y no jugaron, no jugaron, dejaron a una selección alemana cercenada y pues eso en parte influyó para que la participación de Francia en este mundial fuese un fracaso rotundo. También hay que mencionar que pues a los que han sido campeones mundiales en el mundial siguiente también han tenido una participación pues desastrosa, al menos desde que Brasil quedó campeón en el mundial del 2022. El siguiente mundial fue desastroso para Brasil, quedó eliminado y en octavos, digo en cuartos de final. Lo mismo Italia en el Mundial del 2010. Creo que ni siquiera calificó a octavos de final. Luego tenemos el caso de España, que también en Brasil 2014 no calificó a octavos de final, se quedó en la fase de grupos. Y finalmente Alemania, quien fue campeón en Brasil 2014, en el Mundial de Rusia 2018 tuvo pues una participación desastrosa eh, y no calificó. Pero fíjense qué curioso, o sea, Alemania le ganó a Suecia, tal vez porque pues, Alemania y Suecia como son países europeos, pues tienen oportunidad de enfrentarse muchas veces, ¿verdad? Bueno, no demasiadas, pero pues Alemania ya conoce a Suecia, sabe cómo vencerle, pero a mí me cuesta trabajo creer, por ejemplo, que Alemania no le haya podido ganar a México y que haya perdido para variar contra Corea del Sur. O sea, ¿no les parece eh, in- que hubo una movida chueca por parte de la FIFA para que Alemania tuviese una participación pésima en este mundial? Bueno, pues a mí sí me queda bien en claro que la FIFA metió su cuchara para que Alemania no pudiese avanzar a la siguiente ronda. Pero bueno, volviendo a lo de Francia, yo de verdad, por el contexto histórico, yo no creí que Francia fuese a quedar campeón en Rusia. Creo que a los rusos, pues obviamente no les agradó la idea de que Francia pues quedase campeón en su propio país. Eh, pero bueno, eh,
yo pienso que la afición pues obviamente tiene más, un poco más de, ¿cómo les diré? Un poco más de rencor a Alemania porque pues la invasión alemana a Rusia pues obviamente fue en el siglo XX, ¿verdad? Y la invasión de Francia a Rusia en el siglo XIX pues tiene más tiempo, entonces eh, como que está un poco más la herida de pues los crímenes que cometió la Alemania nazi al invadir a la Unión Soviética, ¿verdad? Mientras que lo de Francia pues ya tiene más tiempo. Eh, no hay tanto rencor de Rusia hacia Francia que de Rusia hacia Alemania, que es un poco más que todavía está un poco más marcada la herida, ¿verdad? De esos de esa invasión que sucedió en el siglo XX. Pero bueno, pues ahí se dio una de las sorpresas, ¿verdad? De que Francia se coronó eh, en Rusia. Yo la verdad no me lo esperaba, sinceramente. Yo veía prácticamente imposible que Francia fuese a coronarse en Rusia. Y luego en la final fue Francia contra Croacia. Miren, Rusia fue eliminado por Croacia y pues fue un duro golpe para los rusos, ¿verdad? Porque eh, para empezar, en la final se enfrentó una nación que los invadió en el siglo XIX y luego por otra parte llegó a la final una selección que los eliminó de su propio mundial, es decir, Croacia. Entonces pues Rusia pues ya ni a quién irle porque pues uno los eliminó del mundial y otra la selección de otra nación pues que los intentó invadir en el siglo XIX, o sea, pues sí fue pues un poco molesto para Rusia, ¿verdad? Pero pues yo pienso que ya Rusia ni con Croacia ni con Francia, así que pues ya no había de otra que estas dos selecciones se enfrentaran y pues que ganara el mejor. Así que pues a final de cuentas fue eliminada la selección que eliminó a Rusia del mundial y pues bueno pues Francia también no hay que desmeritarlo, ¿verdad? O sea, sí es cierto que la masonería y la FIFA metieron su cuchara, pero también no hay que quitarle mérito a Francia, ¿verdad? Francia estaba muy bien parado, fue contundente, no tan, eh, ¿cómo les diré? No tan, su resultado no fue tan contundente como el de Bélgica o el de Croacia, ¿verdad? Que ganaron sus tres partidos y bueno, metieron un montón de goles. Pero Francia, a final de cuentas, en la final, eh, mostró suficiente equipo como para ponérsela al tú por tú a Croacia y pues vencerle. Pero yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo pienso que la FIFA metió su cuchara para que Francia ganara la final. Bueno, otro punto que quiero mencionar, miren, 20 años, como dato curioso, eh, transcurrieron 20 años para que Francia ganara un mundial. Es decir, su primer título lo ganó en 1998 y el segundo lo ganó en este año 2018. Eh, bueno, esta información como dato curioso se las comparto porque a la FIFA, corrijo, a la masonería pues eh, a la masonería le gusta manejar tres cosas. La primera es la magia, la segunda es la alquimia y la tercera es la numerología.
de magia y de alquimia, pues mm, no voy a hablar al respecto porque pues es algo que yo desconozco, pero en lo que respecta a la numerología, yo veo muchas cosas que tienen que ver con la numerología, eh, que maneja la masonería. Y bueno, eso lo voy a hablar más adelante en este video. Voy a checar cuánto llevamos de grabación. 40 minutos de grabación. Ok, continúo. Otro punto que quiero mencionar. eh, Hay unas secuencias que les voy a mostrar más adelante, que tienen que ver con la numerología. Eh, en el momento en que Francia quedó campeón, comienza un nuevo ciclo, una nueva secuencia, la cual maneja la numerología, corrijo, la cual maneja la masonería a través de la numerología, pero se los vuelvo a repetir, eso lo voy a hablar más adelante. Otro punto a mencionar, bueno, pues la fortaleza de Francia. Miren, sus jugadores, a pesar de que son muy jóvenes, eh, también como dato curioso, bueno, pues eh, en esta selección que quedó bicampeón, pues ya hay más jugadores de raza negra. Y bueno, pues a los lo que tienen los negros es que eh, cuando entrenan bien, tienen mucha condición física los negros. Entonces eso de alguna manera, bien canalizado por parte del entrenador francés, por parte de la selección francesa, pues hace que la selección francesa, bueno, y con una generación muy joven de seleccionados, hace que esos jugadores de raza negra pues sean potentes a la hora eh, de cruzar la cancha. Son jugadores, suelen ser jugadores muy veloces cuando se lo proponen. Y pues yo lo vi en la final, ¿verdad? Cómo atacaban a cada rato, los franceses, cómo atacaban a cada rato esos jugadores, de raza negra. Y pues eso le daba mucha potencia a la selección francesa y pues le ayudó, ¿verdad? En gran parte a darle su segundo título a Francia. Luego, otro punto a mencionar, bueno, ya lo había mencionado, la influencia de la masonería y, y de la FIFA. Hay mucha gente que pues es muy ingenua, ¿verdad? Sin ánimos de ofender, pero hay mucha gente que cree que no hay corrupción en el mundo de la FIFA, y no es verdad, ¿sí? Hay mucha corrupción por parte de la FIFA. La FIFA mete a la FIFA mete su cuchara pues para favorecer a las selecciones, que de alguna manera les traiga un beneficio, ¿verdad? Sobre todo un beneficio económico, sobre todo un beneficio en lo que respecta a dinero, porque pues a final de cuentas pues el fútbol profesional de la FIFA pues es un negocio, y ese negocio pues tienen que hacerlo funcionar, ¿verdad? Si no, pues para qué existiría la FIFA, para qué existiría el fútbol profesional de la FIFA. Así que pues un mundial no nada más son jugadores profesionales, no nada más es un entrenador, no nada más es un equipo que de entrenadores, de directivos, de médicos, nutriólogos, etcétera, que están involucrados en una selección, ¿sí? Eh, yo creo que tenemos que dejar de ser ingenuos y darnos cuenta que la FIFA mete su cuchara, que la FIFA cuando le conviene influye
también para darle un título, un campeonato a una selección, o también para darle un premio a X jugador, ¿verdad? También pues tiene mucho que ver la relación que haya entre los directivos de una selección nacional con la masonería y la FIFA. En este caso, bueno, pues específicamente hablando un poquito más la FIFA, eh, pues también la FIFA espera, ¿no? De qué manera ese equipo de fútbol o esa selección nacional eh, pues coopera con alguna tajada de dinero para que la FIFA, eh, con la ayuda de los árbitros que están comprados en muchos casos, pues eh, influyan para, para, para favorecer a dicho equipo de fútbol o a dicha selección. Hay que reconocer eso, amigos. Yo sé que a muchos no les agrada hablar de ese tema, pero pues hay corrupción. Sí, hay que reconocer que hay corrupción en la FIFA, en el fútbol profesional, en fin. Pero bueno, no voy a entrar demasiado en detalle sobre eso porque se los vuelvo a repetir, pues eso da para otro video. Y bueno, pues en lo que respecta a la masonería, bueno, la masonería pues a veces usa a X jugador o a X selección para a veces hacer sus rituales o sus homenajes a sus dioses paganos. Pero bueno, también eso da para otro video y no quiero entrar demasiado en detalle con eso. Así que en conclusión, en síntesis, tanto la FIFA como la masonería trabajando en conjunto meten su cuchara para favorecer a X jugador o a X equipo a nivel profesional o a X selección nacional, ya sea para que gane o para que pierda, de acuerdo a su relación tanto con la masonería como con la FIFA. Eh, bien, ya cambiando de tema, otra cosa antes de terminar. No todo es corrupción, también hay que reconocer eso. No todo es corrupción, no todo es mafia, no todo es dinero, no todo es negocio. En su mayoría sí lo es, pero también hay que reconocer que a veces el poder de la FIFA, el poder de la masonería, la influencia de ambas partes, su poder no es absoluto. También hay muchas cosas que se les escapan de las manos, ¿sí? Eh, Históricamente hablando, ha habido partidos eh, en donde a veces la FIFA hace negocios con cierta selección, con cierto club, eh, para que gane, para que sea campeón, pero a veces, y son muy raros los casos que se llegan a dar, pero sí se han llegado a dar, a veces las cosas se les escapan de las manos a los masones, a la FIFA, y a veces queda campeón eh, un equipo o una selección pues que la FIFA no quería y la masonería no querían ambos que fuesen campeones, ¿sí? También mm, hay que reconocer que ha habido equipos que han ganado, aún teniendo las cosas en su contra, han podido quedar campeones, han podido ganar títulos. En lo que respecta a los mundiales, pues, por ejemplo, les voy a mencionar el caso del Mundial de Suecia 1958. Eh, no estoy totalmente seguro de ello, pero yo pienso hace tiempo que la FIFA pues quería que quedara campeón Suecia, pero las cosas se les escaparon de las manos
no contaban con que la selección de Brasil tenía una selección de jugadores sin precedentes, una selección que iba a quedar campeonísima, salvo ese desastroso mundial que tuvieron en el 66, pero de ahí en fuera tuvieron una selección de jugadores pues que se convirtieron con el tiempo en una selección dorada, y las cosas se les escaparon de las manos a la FIFA, y Brasil pudo ganarle contra todo pronóstico a Suecia. Es solo un ejemplo, por mencionar uno en lo que respecta a la historia de los mundiales. Y todo esto para, en síntesis, para entender que sí, hay corrupción por parte de la FIFA, por parte de la masonería, meten su cuchara para favorecer a X equipo, pero también hay que reconocer que hay equipos que contra todo pronóstico, aún teniendo a los árbitros vendidos, comprados, aún teniendo muchas cosas en su contra, han logrado resultados favorables contra todo pronóstico, y han ganado algunas selecciones o algunos equipos por méritos propios, claro, con ayuda del director técnico, ¿verdad? También es muy importante la dirección técnica. Y bueno, ese es el punto que quería mencionar. Doy por terminado el punto número 2. Vamos a comenzar con el número 3. Llevamos 51 minutos de grabación. Continúo con el video. Miren, pasamos al punto número 3 y la pregunta es la siguiente. América, el continente americano, específicamente Sudamérica. ¿Por qué las selecciones nacionales del continente americano no han ganado en los últimos 5 mundiales una Copa del Mundo? Brasil fue el último campeón del continente americano, bueno, específicamente hablando de Sudamérica. Solamente 3 equipos de América han quedado campeones: Brasil, Uruguay y Argentina. Sudamericanos, obviamente. CONCACAF, América del Norte, Centroamérica, Caribe, ninguna de esas selecciones han podido ganar un título. Pero bueno, ¿por qué las selecciones del continente americano no han podido ganar títulos? El último fue en el año 2002 por parte de Brasil, y de ahí en fuera pues han transcurrido 5 mundiales. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y finalmente Rusia 2018. A ver, es 6, 10, 14 y 18. 4 mundiales, corrijo. Había dicho que 5, pero no, son 4 mundiales en total sin poder ser campeones aquí en el continente americano. ¿Qué está pasando? Miren, son varios factores, no nada más es uno. Uno de ellos pues es es el factor económico. Quieran o no, la situación económica de un país de alguna manera influye, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Entonces, si una selección está pasando por una situación económica difícil, pues los recursos se limitan, hay menos recursos, y pues de alguna manera afecta, ya sea en mayor o en menor grado, a una selección.
Ese es un punto a mencionar. Miren, otro punto, pues es el estado anímico. Miren, eh, en uno de mis videos un usuario de YouTube comentó que los jugadores, que el jugador americano del continente americano es mentalmente, anímicamente, pues es una persona de mente, es de sangre caliente, mientras que el europeo es de sangre fría. Entonces a la hora de un partido de fútbol, a la hora de las eliminatorias, a la hora de los partidos más cruciales, eh, es importante que una persona eh, no se deje afectar negativamente por los nervios, por ejemplo, por el nerviosismo, por la angustia, eh, por la superioridad del adversario. Miren, el jugador europeo cuando se muestra ante un marcador adverso, eh, suelen ser de sangre fría, ¿me entienden? Y en lugar de irse para abajo, al contrario, se van para arriba. No siempre, ¿verdad? Hay excepciones, pero generalmente el europeo, sobre todo el europeo escandinavo, sobre todo el europeo de Europa del Este, suelen ser más fríos, suelen ser más calculadores, eh, menos, ¿cómo les diré? Menos temperamentales, eh, mm, no se dejan, no dejan que las emociones los controlen a ellos, ¿me entienden? Eh, no se dejan diezmar ante las situaciones adversas. Por eso el europeo, de alguna manera, eso le ha ayudado a, a ganar los partidos más cruciales, más determinantes. Por eso, eh, por eso la tendencia favorece a los equipos europeos. Los resultados hablan por sí solos. Ha sido contundente eh, el nivel del fútbol europeo sobre el nivel de fútbol en el continente americano, sobre todo en Conmebol, en América del Sur. Eh, Así que pues esa es una de las razones. Hay más. Por ejemplo, pues está la condición física. Miren, eh, el europeo es más alto, eh, sus piernas son más largas, recorren distancias más rápido y eso les favorece para llegar más pronto a la portería contraria. Eh, el jugador sudamericano, pues, corrijo, el jugador del continente americano, sobre todo en la región de América Latina, pues son más bajitos, eh, sí tienen mayor potencia en sus piernas, suelen correr rápido, pero eh, si no si no son rápidos, pues el europeo pues les va a ganar en las carreras, ¿verdad? A la hora de ir por el balón. Eh, pero eso no quiere decir que por el hecho de que un europeo sea más alto, pues ya tenga asegurada la victoria, ¿verdad? Si no, pues Brasil jamás hubiera sido campeón, o Argentina, Uruguay. Bueno, Uruguay pues se ha enfrentado con equipos sudamericanos en las finales, pero Argentina, Brasil,
eh, han podido hacer la diferencia ante los europeos. Y la altura no lo es todo. Eh, También se le puede ganar a un europeo aún siendo más altos que los latinos, pero pues también, como se los vuelvo a repetir, influye mucho la mentalidad, eh, las ganas de querer ser campeones. Eh, Miren, otro factor que ha favorecido a los europeos es que eh, pues su juego en equipo es más contundente que el sudamericano. El sudamericano apuesta más por la individualidad. Y no digo que eso esté mal, ¿verdad? De alguna manera está bien, pero creo que al equipo sudamericano, corrijo, a los equipos americanos, pues les falta mejorar su trabajo en equipo, dejar a un lado las diferencias, ser de mente un poco más fría y ser más equitativos a la hora de jugar en equipo, porque a final de cuentas el fútbol es un deporte en equipo, no es un equipo, corrijo, no es un deporte individual, así que pues por muy buenos jugadores que tengan, si las selecciones latinoamericanas no aprenden a trabajar en equipo, pues no van a poder llegar lejos. Así que aquí no se trata de que de que fútbol, soccer en el continente americano tenga que renunciar a su estilo para imitar al fútbol europeo, porque también ese ha sido uno de sus errores. Suena contradictorio lo que les estoy diciendo, por lo que les había comentado hace unos segundos, pero también hay algunas cosas que tiene que tomar del fútbol europeo las selecciones del continente americano, pero tampoco tiene por qué imitar todo, tampoco tiene por qué copiar en su totalidad al fútbol europeo. Yo pienso que los equipos americanos, específicamente Brasil, Argentina, eh, Uruguay, han podido ser campeones porque tienen un estilo de fútbol peculiar, ¿sí? Por ejemplo, el fútbol brasileño es un fútbol de magia, es un juego pues es el famoso juego bonito, ¿verdad? Mientras que el fútbol argentino, y uruguayo, pues es un fútbol más de ritmo, más de hacer fintas. Es un juego muy dinámico, muy rápido. Cuando los argentinos y los uruguayos, porque tienen un fútbol muy similar, pero cuando los argentinos y los uruguayos se proponen jugar bien sus partidos, le ganan a, a quien se les ponga enfrente, incluso le han podido ganar a Alemania, le han podido ganar a Italia, a España, a Holanda. Eh, Cuando se lo proponen, son son contundentes y imbatibles, pero cuando se lo proponen, porque cuando andan con sus diferencias entre jugadores, los resultados son desastrosos. Entonces, yo pienso que los equipos, específicamente hablando de CONMEBOL, los equipos sudamericanos, no han podido ganar los últimos mundiales porque, por una parte, también han renunciado
Han dejado a un lado su esencia, que les ayudó en el pasado a ser campeones. Habrá personas que digan, no, pero es que ya el fútbol que jugaban antes Brasil, Argentina o Uruguay, eh, ya no es suficiente para ganar mundiales y que por eso eh, por eso los equipos americanos tienen que imitar el fútbol europeo para ganar mundiales. Y déjenme decirles una cosa, amigos, yo no estoy para nada de acuerdo en eso. Sí hay cosas importantes que tiene que aprender el fútbol de las que tienen que aprender las selecciones de fútbol, soccer del fútbol europeo, pero no tienen, como ya les había dicho, no tienen por qué imitar todo. El fútbol sudamericano no tiene que renunciar a su esencia. Eh, Brasil dejó la magia que le caracterizaba y los resultados han sido desastrosos. Argentina en este último mundial también no lo reconocía, yo no lo reconocía la selección de Argentina, distaba mucho de ser el, este el nivel de fútbol que vimos por ejemplo en mundiales eh, como el de los años 90 o en los 80, como en la Argentina de Batistuta, la Argentina de Maradona, de Valdano. ¿Dónde quedó ese fútbol? ¿Dónde quedó ese fútbol explosivo? ¿Dónde quedó ese fútbol eh, dinámico? El único, la única selección que vi que todavía no renunciaba a su esencia fue Uruguay. Uruguay cuando se enfrentó a Francia, pues era un fútbol rápido, un fútbol pues muy a su estilo, ¿verdad? Un fútbol muy dinámico. El problema es que los europeos han aprendido a conocer el estilo de juego y el nivel futbolístico de las selecciones como la de Brasil, como la de Uruguay, como la de Argentina, como la de Chile, y han logrado vencerles. Entonces, pues lo que tiene que hacer el fútbol sudamericano es fortalecer ese juego en equipo, eh, ya no inflar a esos jugadores individuales como Neymar, por ejemplo, y apostar a jugadores más humildes, más que estén más dispuestos a jugar, a apostarse la camiseta por su selección nacional, que a darle prioridad este a jugar en el Real Madrid o el Barcelona por por querer tener autos de lujo, vivir en mansiones, eh, porque de verdad ya los jugadores en Sudamérica que se van a jugar al Barça o al Real Madrid o al Atlético de Madrid, cuando llegan a esas elecciones y les va bien, eh, me he fijado que pues ya les importa un cacahuate las selecciones nacionales de sus respectivos países. Por ejemplo, vemos a Neymar. Eh, ¿Qué pasa con Neymar? Este, ¿Por qué no juega al mismo nivel que juega cuando estaba jugando en el Barça, por ejemplo? Por mencionar un ejemplo nada más. Ajá. Pues esa es una de las cosas que tienen que hacer los equipos en el continente americano. Eh, Fortalecer su juego en equipo, ser más contundente, ser de sangre un poco más fría, pero tampoco imitar al fútbol europeo, ¿sí?
Eh, el fútbol en el continente americano, específicamente en la CONMEBOL, no tienen que renunciar a su esencia. Brasil tiene que recuperar su magia, su juego bonito. Y Argentina y Uruguay también no tienen que renunciar a su juego. Por el contrario, tienen que fortalecerlo. Tienen que descubrir nuevas formas de... Tienen que descubrir el método para ganarle y superar al fútbol europeo. ¿Sí? Yo sé que muchos van a decir que es imposible, que no se puede y bla, bla, bla. Pues miren, así de sencillo. Si seguimos con esa mentalidad de que no podemos, de que no se puede, pues jamás le vamos a, este, jamás vamos a volver a, América jamás va a volver a ganar una Copa del Mundo, si seguimos con esa mentalidad. Cuatro mundiales, cuatro mundiales sin que América haya podido ganar un mundial. Lamentablemente. Así que el fútbol en el continente americano tiene que fortalecer y mejorar su nivel de fútbol y descubrir la forma de cómo se le puede vencer al fútbol europeo si verdaderamente quiere ganar una Copa del Mundo. Eso es lo que tienen que hacer las selecciones nacionales en el continente americano. Y una última cosa que también quiero mencionar del por qué Europa ha sido contundente en los mundiales, por qué Europa ha ganado los últimos cuatro mundiales. Pues también hay que reconocer que hay corrupción y que la FIFA también, pues de alguna manera, pues su sede está en Europa, obviamente. Entonces el fútbol soccer nació en Europa y pues obviamente la mayoría este de los líderes de la FIFA pues son europeos. Entonces como europeos pues siempre van a ver la forma de favorecer a las selecciones nacionales de Europa. Entonces, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer qué es lo que tenemos que hacer aquí en América? Pues, número uno, mejorar nuestro nivel de fútbol. Eh, y número dos, pues, buscar la forma de que haya más jerarcas en la FIFA que sean del continente americano y pues establecer una mayor conexión con la FIFA, porque también si nada más nos estamos quejando de la corrupción, si nada más nos estamos quejando de que la FIFA solamente favorece a los europeos y no busca la forma de mejorar las relaciones entre selecciones americanas con los líderes de la FIFA, pues las cosas no van a cambiar, van a seguir favoreciendo al fútbol europeo. Y ya por último, hay que mencionar que pues esa jerarquía no va a durar para siempre, ¿me entienden? En algún momento va, va a caer el predominio europeo. En el momento en que la economía europea se deteriore, en el momento en que Europa se convierta en una periferia y y el predominio, el poder económico recaiga en otras naciones, ya sea en el continente americano o en Asia, pues ese poder se va a ir perdiendo en Europa y la FIFA pues yo creo que va a tener que buscar otra sede, ya sea en América o ya sea en Asia. Pero también aquí América se tiene que poner las pilas para que la FIFA no termine favoreciendo a los equipos asiáticos cuando aumente su poder económico. Porque
como se los vuelvo a repetir, todo esto es un negocio, así que pues también hay que verlo de esa manera. eh, Aunque no nos guste, pues también hay que ver la forma de cómo las selecciones del continente americano tengan un mayor acercamiento con los directivos de la FIFA, de forma favorable, obviamente. En lugar de que haya fricciones, de que haya distanciamientos, de que nada más nos estemos quejando de la corrupción de la FIFA y solamente nos estemos quejando, se los vuelvo a repetir. Tenemos que buscar la forma de acercarnos más a la FIFA. Bueno, las selecciones nacionales tienen que acercarse más a la FIFA para obtener mejores resultados, obviamente. Porque no basta solamente con aumentar el nivel de fútbol. Bueno, son muchos factores, amigos, no nada más es uno. Yo solamente les mencioné algunos, los que considero los más importantes, pero son muchos más que hay que tomar en cuenta. Así que bueno, damos por terminado el punto número 3. Pasamos al punto número 4 de 7. Y déjenme ver tantito, llevamos 1 hora 16 minutos de grabación. Ok, voy a continuar con el punto número 4. Con respecto a México, ¿por qué México no ha llegado al quinto partido? ¿Por qué México no pasa del cuarto partido? Bueno, aquí voy a ser breve, miren. Para empezar, pues la corrupción que hay en el fútbol mexicano, que solamente lo ven como un negocio, lo ven, nada más están viendo la forma de hacer más y más dinero, marketing, publicidad, y dejan a un lado el nivel de fútbol que hay en México, que tiene que mejorar, y han dejado todo eso a un lado por la corrupción, eh, porque esto lo ven más como un negocio que como este que como fútbol, ¿verdad? Un fútbol en la selección nacional que tiene que mejorar. Y son varios factores. Son varios factores que no han ayudado a que México sea, bueno, déjate de campeón del mundo, que por lo menos llegue a cuartos de final o a una semifinal. Eh, Históricamente México pues ha tenido muchas participaciones en los mundiales. Eh, Se ha ausentado en 2 mundiales en los años 30, eh, creo que uno en los años 70, eh, otro en los años 90. Creo que han sido 5 mundiales en los que se ha ausentado México. De 21 mundiales, eh, ha estado creo que en 15 o 16. ¿Y cómo es posible que haya selecciones que han participado en menos mundiales y han logrado mejores resultados? Bueno, algunos a base de corrupción, ¿verdad? Como Corea del Sur, por ejemplo. Este, pero México, pues, a lo más que ha llegado es a un sexto lugar. Y México hace muchos años, por lo menos, tuvo que haber avanzado a una semifinal. Y no lo ha logrado. No lo ha logrado por la corrupción. No lo ha logrado porque Televisa ha metido su cuchara. Esa es una de las razones. Televisa ha metido su cuchara para meter a sus jugadores del América, este de las Chivas, y no le ha dado oportunidad a que jugadores de otros equipos se les dé la oportunidad de,
de jugar en la selección mexicana. Y jugadores de otros equipos como del Toluca, los Pumas, eh, tiempo atrás el Cruz Azul cuando tenía un mejor nivel de fútbol, del Santos, por ejemplo. Sí ha habido jugadores de otros equipos de, que han participado en la selección nacional que no sean de las Chivas o de la América. Sí se les ha dado oportunidad, pero ha habido muchos a los que no se les ha dado oportunidad. También otra cosa que quiero mencionar es que a los jugadores que juegan en equipos extranjeros en Europa, como el Chicharito Hernández, por ejemplo, como Vela, han sido jugadores que se ha cometido el error de inflarlos demasiado. ¿Y qué pasa? Pues que esos jugadores están sobrevalorados. Entonces, a esos jugadores no se les debe de inflar. Esos jugadores deben de acoplarse más a los otros jugadores de la selección mayor para que se fortalezca ese juego en equipo. Otra cosa que quiero mencionar es que si México no ha mejorado su nivel de fútbol es por la falta de contundencia. A la selección mexicana le gusta jugar a la media cancha, pero a la hora de llegar a la portería contraria, no saben definir los goles. Dependen demasiado de las triangulaciones y dependen de que, miren, el fútbol mexicano es como el fútbol de Hugo Sánchez. Es un fútbol de cazagoles. Ajá. Es un fútbol de que si no me cae el balón encima, eh, si no si no tengo este la portería libre para nada más eh, patear el balón y que entre la portería a la red, eh, no me la juego. Así es el fútbol mexicano, es un fútbol muy mezquino, un fútbol muy mediocre, un fútbol que no enseña a sus jugadores a, a jugar tanto individualmente como en equipo, eh, de forma correcta. Es un fútbol que apuesta demasiado a la media cancha, que apuesta demasiado a las triangulaciones, a hacer cazagoles, en lugar de generar jugadas individuales. Eh, los jugadores seleccionados no entienden que a veces tienen que tirar fuera de, del área del portero, que tienen que apostar a hacer tiros a larga distancia y no a depender tanto de las triangulaciones, no a depender de que el balón me tiene que caer en los pies y, y los jugadores contrarios tienen que estar a 3 o 4 metros para que yo pueda anotar gol. Así de tonto es el nivel del fútbol mexicano. Es un fútbol que no apuesta a, a jugarse este en la portería contraria. ¿Sí? Es un fútbol demasiado simple, demasiado soso. Es un fútbol que no ha mejorado su nivel de individualidad. Es un fútbol que no ha mejorado su técnica, que no ha mejorado que no ha mejorado su talento, su forma de driblar a los jugadores contrarios. Por ejemplo, yo he visto que el jugador mexicano cuando está a solas con el jugador contrario, no busca driblar al adversario. Se asusta, cuando ve llegar al jugador se asusta y luego se la quiere pasar a su otro compañero.
y apuestan demasiado a las triangulaciones. Y no digo que las triangulaciones sean malas, las triangulaciones sí ayudan, pero el seleccionado mexicano apuesta demasiado por las triangulaciones, depende demasiado de las triangulaciones. Y eso hace que el fútbol mexicano se vuelva demasiado predecible. Entonces, le falta contundencia, le falta al jugador mexicano ser más temerario, ser más, ¿cómo les diré? Pues eso, ser más temerario, entender que no siempre las triangulaciones van a ayudar a anotar goles. Tienen que el jugador mexicano cuando está solo, cuando no tiene la ayuda del otro jugador, tiene que apostar a avanzar hacia adelante, a driblar al adversario, al defensa, a tirar de lejos cuando tenga que hacerlo. Pero no nada más tirarla a lo puro imbécil, o sea, eh, tirar a gol, ¿me entienden? Aprender a patear correctamente el balón para que no salga volando el balón a las gradas. Eso es un ejemplo nada más. Sí, hay muchas otras cosas más que tiene que hacer que tienen que hacer la selección mexicana para verdaderamente eh, poder avanzar a cuartos de final o a semifinales, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer la selección nacional. Y un último punto a mencionar, la mentalidad, ¿sí? La mentalidad derrotista que tiene la selección nacional. Miren, eh, cuando juega bien la selección mexicana, eh, es un fútbol que este, van con todo, ¿me entienden? Le echan muchas ganas, es un fútbol aguerrido, es un fútbol de guerreros, pero luego se apaga ese fútbol y les voy a decir más adelante por qué. Pero cuando la selección mexicana es superada por otra selección, eh, se apagan luego, ¿sí? Los jugadores mexicanos son como los cerillos. Cuando los enciendes, comienzan con mucha potencia, pero a los pocos segundos, este, pasa poco tiempo y luego se apaga, baja su nivel. En lugar de mantener un nivel eh, contundente, ¿sí? Que no nada más ese potencial dure unos pocos minutos y luego se apagan. No. Este, por ejemplo, a los jugadores uruguayos es un fútbol muy rápido, es un fútbol eh, muy dinámico, pero también, por ejemplo, yo veo a los uruguayos que se cansan muy rápido, ¿sí? En cambio, el europeo pues aguanta más jugando, porque pues son más altos y han sido entrenados para aguantar, sí, y han buscado la técnica para cansar a los jugadores uruguayos. El jugador uruguayo es muy rápido, pero también se cansa muy rápido. Más o menos así es el fútbol en el continente americano. Entonces, los, las selecciones del continente americano tienen que buscar la forma de no cansarse tan rápido. Tienen que buscar la forma ok, de ser rápidos cuando tengan que hacerlo, pero no siempre tienen que estar jugando tan rápido en la cancha, porque se cansan más rápido y son más vulnerables ante los europeos, por ejemplo. Entonces, la selección mexicana, bueno, lo que tiene pues no es un fútbol tan rápido como como el de Uruguay o como el de Argentina, pero porque se los vuelvo a repetir,
El fútbol mexicano le gusta tener mucho el balón en la media cancha. Le gusta mucho la triangulación, le gusta mucho jugar a balón parado, sobre el suelo. Y también le gusta mucho el fútbol, el pase en círculos, de jugador con jugador. Pero se los vuelvo a repetir, es un juego que si no buscan la forma de buscar variaciones, se vuelve un fútbol muy predecible. Entonces, eh, el fútbol mexicano pues tiene que buscar la forma de buscar nuevas formas de juego para avanzar hacia adelante. Y en lo que respecta a, a lo mental, los jugadores mexicanos tienen que quitarse esa mentalidad derrotista cuando vayan abajo del marcador, ¿sí? Eso también le pasa mucho a las otras selecciones del continente americano. No importa si es Brasil, no importa si es Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú. Al fútbol del continente americano lo que tienes que, cuando va abajo del marcador, eh, también se dejan amedrentar por los europeos y se dejan anotar el segundo, el tercero, el cuarto gol. Y está mal, ¿sí? Tienen que ser de mentalidad un poco más frías. En lugar de dejarse derrotar por el jugador europeo, tienen que ser guerreros, tienen que ser de mente fría y tienen que levantarse. Ajá. No tienen que dejarse vencer por el miedo y avanzar hacia adelante en lugar de retroceder. Eso es lo que tiene que hacer también el jugador mexicano, ¿sí? Tiene que dejar esa mentalidad mediocre, ¿sí? Tiene que, de, tiene que entender que no puede dejarse amedrentar por el jugador europeo. Tienen que ir hacia adelante. Y el último punto que quiero mencionar es que, miren, la selección mexicana tiene que buscar jugadores más atléticos, más altos. Muchos dirán, no, pero es que, ¿cómo crees que los futbolistas mexicanos, el futbolista mexicano promedio, pues es bajito? Bueno, ya no tan bajito, ya son como, ya rondan entre el 1,70 y 1,75. Pero yo les digo que no tienen que conformarse con eso. Tienen que buscar jugadores un poquito más altos, un poquito más atléticos. Lamentablemente, los directivos mexicanos han cometido el error de creer que por el hecho de ser delgaditos, tener cuerpos de adolescentes, eh, tener cuerpos escuálidos, tener cuerpos de adolescentes de 15, 16 años, creen que van a ser más rápidos. Y sí, en parte los jugadores adolescentes pues sí son más rápidos, pero la velocidad no te garantiza ganar partidos, mucho menos partidos profesionales de alto nivel. ¿Me entienden? Eh, los directivos mexicanos han cometido el error de que de que jugadores con complexión física a nivel sub 20, a nivel sub 17, te garantiza que pueden ganar mundiales profesionales, copas del mundo, como la de Rusia 2018, por ejemplo. Y es un error garrafal. ¿Me entienden? Los jugadores mexicanos cuando juegan bien pues son jugadores aguerridos, pero eso no es suficiente, ¿me entienden? Yo he visto cuando juegan contra Alemania, contra Suecia, contra Holanda, que les ganan las carreras. Cuando van por el balón, el jugador europeo le gana la carrera al jugador mexicano.
¿Por qué? Pues porque el jugador europeo pues tiene las piernas más largas, es más alto, tiene mayor condición física, es más atlético. Entonces, los directivos tienen que buscar jugadores más altos, con una complexión física más más aguantadora, ¿me entienden? Y muchos dirán, no, pero pues es que no los hay. Es que sí los hay. Es que sí los hay, miren. Desde, desde las juveniles ya tienen que exigir los, los entrenadores el admitir a jugadores más altos, más atléticos. Y ya no estar buscando a chavitos de 15, 16 años que desnutridos, escuálidos, que ok, se les ve con muchas ganas, se les ve con mucho potencial, se les ve con mucho talento, pero el talento no es suficiente. La velocidad no es suficiente. Sí es importante, pero no es suficiente. Tienen que buscar este lo que les decía, mayor condición física, mayor altura. Y si no la tienen, pues que me disculpen aquellos jugadores que tienen talento, pero no es suficiente, ¿me entienden? No es suficiente. A menos que tengan demasiado talento como Hugo Sánchez, como Messi, como Ronaldo. Bueno, Ronaldo es alto, ese no cuenta, o como Maradona, que yo sé que eran jugadores bajitos de estatura, pero lo que tienen ellos es mucho potencial en sus piernas, mucha fuerza en sus piernas. Entonces, si van a escoger jugadores no tan altos, eh, de la altura de Maradona o de la estatura de Hugo Sánchez, que por lo menos tengan mucha fuerza en sus piernas, músculo en sus piernas. El jugador mexicano actual no lo tiene, tiene velocidad, pero esa velocidad se la agota muy rápido porque no tiene la condición física para aguantar, no tiene la nutrición ni la dieta adecuada para aguantar 45 minutos, digo 90 minutos en la cancha, de principio a fin. No la tiene. Tampoco se trata de estar corriendo y corriendo los 90 minutos, no. Ni los jugadores más atléticos europeos aguantan eso, pero sí tiene que tener la condición física suficiente para aguantar todo un partido, ¿sí? Cuando tenga que correr, tener la condición física suficiente para ponérsela tú por tú al jugador europeo. ¿Me entienden? Entonces, los directivos ya no tienen que buscar a chavitos de 15, 16 años, nivel sub 17, que tengan el cuerpo que tienen los jugadores de sub 17, sub 20, para jugar a nivel selección mayor, no. A esos hay que dejarlos en la sub 20, en la sub 17. Ya para jugar en selección mayor tienen que buscar a jugadores con mayor condición atlética física, con mayor estatura. Sí los hay, no digan que no los hay, sí los hay. Muchos van a decir, no, pero es que los que son altos, nada más quieren jugar básquetbol o voleibol, o fútbol americano. Y yo les digo, pues no sean tontos, búsquenlos, convénzanlos de que también pueden jugar fútbol soccer. Ajá, hay que ser más exigentes. Y una última cosa, miren, no basta con tener talento. Es importante, pero no basta. No basta con tener talento, no basta con ser veloces, no basta tampoco con tener un cuerpo atlético o altos, o tener fortaleza en las piernas, en los músculos, en los brazos. No basta con eso. No basta con tener una buena técnica en el fútbol. No basta con ser contundentes. No basta solamente con vencer el miedo cuando la situación sea adversa.
no basta con ser contundente solamente. Hay una cosa que también hay que tomar en cuenta y hay que tenerla, y eso es perseverancia, disciplina. Ajá. El jugador mexicano ha perdido su tiempo, ha despilfarrado su dinero en prostitutas, en, en divertirse, en frivolidades, en creerse Messi, en creerse Neymar, en creerse Cristiano Ronaldo, solamente por jugar en Europa. Cuando muchos de esos jugadores juegan en equipos muy, pues, de segunda división o en equipos muy pequeños, y en los mayores pues nada más están de suplentes o de aguadores prácticamente. Entonces tienen que mejorar su nivel de fútbol. Pero se los vuelvo a repetir, hay que ser perseverantes y hay que acabar con la corrupción en el fútbol mexicano. Eso es lo que necesita México si quiere aspirar algún día a llegar al quinto partido o a semifinales de perdida. O aspirar a más, ¿sí? No nada más tener hay que hacer a un lado esa mentalidad mediocre de, pues voy al mundial, pues a ver cómo me va, ¿verdad? A ver si llego pues a ver si llego al quinto partido, a ver para qué me alcanza. No, amigos, esa mentalidad mediocre hay que dejarla a un lado. Bueno, terminamos el punto número 4. Vamos a pasar al punto número 5. Llevamos 1 hora 41 minutos de grabación. Vamos a pasar al punto número 5, eh, respondiendo a la siguiente pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Le robaron a Croacia el mundial? ¿Y, y qué es lo que está pasando con los equipos menores en los mundiales? Bueno, pues son dos preguntas en una. Vamos a responder la primera. ¿Le robaron el mundial a Croacia? Pues yo no diría que fue tan así. Ajá. Es cierto que hay corrupción en la FIFA, es cierto que la masonería y la FIFA influyen, pero tampoco hay que echarle la culpa a la masonería y a la FIFA, ¿sí? Eh, sí es cierto que la FIFA compró al árbitro, convenció muy bien Croacia a la final contra Francia, pero el error, este, es cierto que a Croacia le marcaron un penal en su contra que no era penal, y eso de alguna manera afectó a Croacia mentalmente, anímicamente, para que pues Francia le ganara el mundial. Pero también no hay que quitarle mérito a Francia, ¿verdad? Francia también fue contundente en esta final. Y bueno, pero sí hubo faltas a favor de Croacia que no le marcaron. Hubo un penal que no debieron haberle marcado en contra de Croacia y a favor de Francia. Y hubo un tiro de esquina que no debieron haber marcado, que influyó para que Francia metiera el primer gol. Ya cuando Francia anotó el segundo gol, sí influyó el árbitro para que Croacia no ganara el mundial. Pero pues Francia, ya cuando anotó el tercer gol, pues anímicamente Croacia también estaba por los suelos, y pues pienso que tuvo que haber dado un poco más Croacia para poder por lo menos impedir que Francia le marcara el tercer o el cuarto gol. Pero
las cosas no se dieron así, se apagaron los croatas, alcanzaron a anotar un segundo gol, ya casi para terminar el partido, pero pues eso es lo malo, ¿no? De que eh, la FIFA compró al árbitro para favorecer a Francia. A final de cuentas esto es un negocio y pues a la FIFA le convenía que quedara Francia porque Francia al ser campeón pues genera más ganancias en la venta de playeras, en la venta de camisetas, y todo tipo de mercancía eh, avalada por la FIFA y que beneficiara a Francia, ¿verdad? A final de cuentas la FIFA influyó para que quedara campeón un equipo que ya había sido campeón. ¿Por qué? Pues porque Francia le genera más dinero y más ganancias a la FIFA que si hubiera quedado campeón Croacia. Y pues eso fue injusto, ¿verdad? Este, yo sé que Croacia tuvo que haber jugado un poco mejor. No fue así, no fue así, pero también no fue justo que el árbitro influyera para que Francia fuera campeón. Así que desde mi punto de vista, sí hubo corrupción en esa final y hubo corrupción que perjudicó a Croacia, hubo influencia por parte de la FIFA en contra de Croacia. Pero Croacia también no debió haberse apagado y pues tuvo que haber remado contra la marea, ¿verdad? Y no fue así, pues bueno, quiso reaccionar pues ya casi hasta el final. Y pues Croacia todavía tenía que anotar otros 2 goles por lo menos para empatar a Francia e irse de perdida a tiempos extras, pero pues no fue así. En parte Croacia perdió porque pues le faltó un poquito más de mayor nivel de juego, de fútbol, haberse acercado un poco más a la portería contraria, número uno, y número dos porque pues la FIFA fue corrupta y compró al árbitro. Influyó por lo menos en los 2 primeros goles para que Croacia perdiera. Así que por esas dos razones Croacia perdió la final. Y con respecto a la última pregunta, miren, eh, hay que prepararnos porque cada vez va a haber equipos que, que no han sido campeones del mundo y que en los próximos mundiales cada vez van a tener mayor presencia, no solamente en cuartos de final, sino en semifinales o incluso una posible final. Tal es el caso de Croacia. Para sorpresa de todos, Croacia jugó su primer final. Para sorpresa de todos, Bélgica no solamente fue un caballo negro, un caballo troyano, sino que Bélgica le alcanzó para llegar a semifinales y aspirar y ganar un tercer lugar. Así que con el tiempo, las selecciones que no han sido campeonas se les han puesto al tú por tú a las selecciones que ya han sido campeones y pienso que con el tiempo en los próximos mundiales eh, cada vez va a haber menos equipos campeones en cuartos de final, semifinal, y cada vez va a haber más equipos nuevos en cuartos de final, semifinal y seguramente en una final. Y que no nos extrañe que en los próximos mundiales eh, vaya a haber una final entre equipos que jamás han estado en una final. Así que pues esto pasa porque pues
Los otros equipos cada vez han ido aumentando su nivel de juego y, y los equipos que ya han sido campeones del mundo pues ya su diferencia en goles ya no ha sido tan contundente como en el pasado, ¿sí? Antes veíamos, por ejemplo, cómo Alemania se goleaba a Croacia, a Holanda, a, a Bélgica, y ahora ya no. Ya vemos que ya ganan los equipos que ya han sido campeones, pero por mínima diferencia, 2-1, 2-0, 1-0. Incluso ya equipos como Bélgica, como Suecia, como Holanda, ya le han ganado a los equipos que han sido campeones. Ya se le ponen al tú por tú y han logrado vencer a España, a Francia, a Alemania, a Inglaterra. Bélgica ya ha vencido ya venció en un partido de tercer lugar a Inglaterra. Entonces, pues es eso, ¿verdad? Por ejemplo, en Sudamérica vemos como Colombia, como Chile, ya han vencido a Brasil, a Argentina, a Uruguay, ya como se le ponen al tú por tú a los equipos que ya han sido campeones. Y es eso, ya hay un poco más de equilibrio, ya no hay tanta diferencia, ya el nivel futbolístico ya no es tan abismal entre una selección que ya ha sido campeona en mundiales o en Copas Américas o en Copas Europeas, por ejemplo, contra otros equipos que pues jamás han sido campeones. Eh, Así que pues ya hay un poco más de equilibrio y la hegemonía de esos países que ya han sido campeones pues no va a durar para siempre, ¿verdad? Va a llegar un día en donde su nivel de fútbol va a ir disminuyendo, incluso ya van a desear de ser algún día países potencia a nivel futbolístico. Así que pues las selecciones menores ojalá y algún día mejoren su nivel de fútbol para que puedan aspirar a ganar una Copa Europea, o ya lo hizo Portugal, por ejemplo, o a ganar una Copa América. Ya lo ha logrado Colombia, ya lo ha logrado Chile. este o aspirar a algo más grande, a ganar una Copa del Mundo. Tal vez algún día Colombia pueda ser campeón del mundo. Tal vez algún día Chile pueda ser campeón del mundo. Tal vez algún día Bélgica o Holanda puedan ser campeones del mundo. Así que bueno, pues aquí termina el punto número 5. Y vamos al punto número 6. Pero aquí voy a dar por terminado la primera parte de este video porque quiero checar si está grabando el audio. Y en el segundo video vamos a pasar a los puntos número 6 y a los puntos número 7. En el punto número 6 les voy a enseñar las secuencias con las que trabaja la masonería con respecto a la numerología. Y en el punto número 7 vamos a ver quiénes pueden ser los próximos campeones en los próximos mundiales, al menos hasta el 2030. Eh, Tenemos aquí ya algunos candidatos, pero bueno, eso lo mencionaremos en la segunda parte de este video. Así que doy por terminado la primera parte de este video. Voy a checar si grabó bien el audio. Y bueno, nos vemos en la segunda parte de este video. Termina la grabación.